Hola, ¿qué tal chicos? Espero esté pasando muy buen día. Este video va dirigido para los alumnos de tercer semestre de la Preparatoria 7 del Estado y pues nos va a servir para seguir conociendo las distintas formas de obtener la ecuación de la recta. Hasta ahorita hemos visto 5 formas de obtener esta ecuación, que es rectas paralelas a los ejes, forma punto pendiente, forma pendiente ordenada al origen, que fueron las que vimos la primera semana. La segunda semana vimos forma cartesiana y forma simétrica. Esta semana vamos a ver 3 formas más, que sería forma de determinantes, forma general y forma normal. Recordemos que yo les mando un solo video, pero no es necesario que ustedes trabajen corrido todo porque a veces puede llegar a ser tedioso o pues no comprenderlo de la mejor manera. Entonces recuerden que si estuviéramos en horario normal y cumpliendo en la escuela, ustedes tendrían clases 5 veces a la semana. Entonces lo que pueden hacer es tratar de ir comprendiendo poco a poco cada tema. Pueden un día ver determinantes, otro día ver general y otro día ver ven de forma normal. Y esto hará que vayan comprendiendo cada una de ellas. O sea, no vean el video de corrido, sino vayan por partes para que así puedan ir comprendiendo poco a poco cada uno de los temas. Entonces, vamos a empezar con la forma de determinantes. Sí, no sé si ya se habían dado cuenta, pero pues las páginas no van de acuerdo porque pues yo les fui recortando algunas páginas para ir enviándoles el archivo por cada parcial. Por eso es que no coinciden las páginas. Entonces, vamos con la forma de determinante. Bueno, las fórmulas son estas 3. Determinante, general y normal. Estas son las 3 que vamos a abordar durante este video. Empezamos con la forma de determinante, que es esta. Para empezar, ocupar cuando yo conozca 2 puntos de la recta. O sea, aquí nos dice la recta que pasa por los puntos punto 1, x1, y1 y punto 2, x2, y2 tiene por ecuación usando determinantes y aparece aquí unas determinantes igual a 0. Es necesario esté igual a 0. O sea, necesito tener 2 puntos completos en cualquier parte de mi recta. O sea, los mismos 2 puntos que yo ocupé la semana pasada para practicar la forma cartesiana, igual los puedo ocupar para practicar la forma de determinantes. Y nos debe de dar exactamente el mismo resultado. O sea, son opciones que tenemos para encontrar el resultado. La semana pasada yo les dejé investigar qué era una determinante de matemática de 2 por 2. Les pedí la más sencilla, que es la que ustedes debieron de haber visto el semestre pasado o el antepasado, o sea, en matemáticas 1, matemáticas 1 o 2, debieron de haber visto esas determinantes de 2 por 2 cuando vieron sistemas de ecuaciones. Uno de los 5 métodos de los sistemas de ecuaciones es por determinantes y ustedes tenían unas fórmulas en las cuales había 2 determinantes que se estaban dividiendo. Entonces, en este caso, nuestra determinante aumenta. Aquí yo les puse corchetes porque no encontré las líneas verticales, pero en realidad deben de ser 2 líneas completamente verticales. Y debemos de tener 3 columnas y 3 filas. 3 columnas y 3 filas. Entonces, de este cuadrito, los datos que no se sustituyen es la X, la Y el 1, 1, 1. Tampoco el 0. Los únicos que se van a sustituir son x1, y1 y x2, y2, que son los que nos están dando los puntos que conocemos. Entonces, de esa forma es como vamos a comenzar. Primero es x, y, 1, 1, 1 y vamos a ver nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo nos dice, encuentra la ecuación por medio de determinantes de la recta que pasa por los puntos a menos 1, 3 y b, 4, menos 2. Entonces yo sustituyo menos 1, 3 y 4, menos 2 en el orden en el que están los puntos. Aquí se supone que va x1, y1, o sea, menos 1, 3, y aquí va x2, y2, o sea, 4, menos 2. No tiene mucha ciencia la sustitución, lo que sí es importante que nosotros comprendamos es
cómo vamos a ir desarrollando la determinante. A ver, permítanme un momento. Bueno, para empezar, la base de cómo voy a ir resolviendo mi determinante va a ser esta primer fila, x, y, 1, que esos son los elementos que siempre van a estar como parte principal fuera de los paréntesis, x, y, 1. Ahorita les voy a explicar cómo van apareciendo los datos que están entre paréntesis. A ver, no me apareció, ahí está. Entonces, nosotros empezamos, bueno, ahorita completo. Aquí voy a poner un menos 1 y un 4, que son datos que me van a servir y los voy a poner acá. Ahorita les voy a decir para qué nos va a servir. Bueno, entonces primero empiezo con la X. Copio la X. Imaginariamente elimino la línea horizontal y vertical. Las elimino ambas y me quedan estos 4 datos. ¿Qué voy a hacer con estos 4 datos? Resolverlas por la forma de las determinantes que les pedí, una determinante de 2 por 2. Si recuerdan, se resolvía por medio de una cruz. Primero multiplico hacia abajo, hacia acá, y luego multiplico hacia arriba, de acá para acá. Primero del 3 al 1 y luego del menos 2 al 1. Son multiplicaciones. Algo que debo de tener en claro es que estas se van a restar, o sea, primero multiplico estas dos y a eso le voy a restar la multiplicación de estas dos. Eso es lo que va entre paréntesis. Entonces, primero pongo la X, abro paréntesis, elimino horizontal y vertical y me quedo multiplicando. 3 por 1, 3, menos 2 por 1, menos 2. Cierro doble paréntesis. ¿Por qué le puse paréntesis aquí? Porque era el menos de la fórmula, que les dije que aquí siempre se va a estar restando, y el menos del resultado de multiplicar menos 2 por 1, menos 2. Cierro. Más. Ahora me voy con la Y. Igual, elimino horizontal y vertical. Nada más que como aquí, la línea que separó la vertical hace esa separación entre esta y esta columna, por eso es que traslado aquí estos dos numeritos. Y eso siempre van a hacerlo ustedes. Para que así cuando yo elimine lo de la Y, me queden estos 4 acá y vuelvo a hacer el mismo procedimiento y no varía en nada. O sea, sería 1 por 4, 4. Menos de la fórmula, 1 por menos 1, menos 1. Estos dos son los que trasladé para acá para que pudiera hacer la multiplicación en el mismo orden. 1 por 4, 4, menos 1 por menos 1, menos 1. Por eso está en doble paréntesis, menos de la fórmula y menos del dato. Vamos al 1. Elimino la horizontal, elimino la vertical, me quedan estos 4 datos, empiezo a hacer la misma multiplicación. Menos 1 por menos 2 sería menos por menos más 1 por 2, 2. Menos de la fórmula. Y ahora vamos para arriba. 4 por 3, 12. Igual a 0, que es este igual a 0. Ya resolví la determinante, lo que sigue es hacer puro procedimiento de aritmética. Menos por menos más 3 más 2. Menos por menos más 4 más 1. En estos dos, como no tengo doble paréntesis, por eso bajaron igualitos. Ahora realizo las operaciones dentro de los paréntesis. 3 más 2, 5. 4 más 1, 5. 2 menos 12, menos 10. Ahora quito esos paréntesis multiplicando. 5 por x, 5x. 5 por y, 5y. Menos 10 por 1, menos 10. Esto ya sería el resultado de la ecuación, solo que a simple vista se puede notar, y es algo que siempre voy a realizar, deben de fijarse si su ecuación no tiene algún múltiplo. O sea, en este caso, los 3 elementos son múltiplos de 5. Por eso es que en este espacio todo lo dividí entre 5. Si todos fueran múltiplos de 3, pues divido entre 3. Si todos fueran múltiplos de 8, divido entre 8. Si el primer elemento fuera múltiplo de 3, el segundo elemento múltiplo de 2 y el tercer elemento múltiplo de 5, pues no podría hacer la división.
todos tienen que ser múltiplos del mismo dato. En este caso los 3 eran múltiplos de 5, por eso dividí entre 5. Siempre deben de buscar eso, reducir. Si no se puede, pues así se queda. Entonces divido 5 entre 5, 1 por x, x. 5 entre 5, 1 por y, y. Menos 10 entre 5, 2 por menos, menos 2. Y este es mi resultado. ¿Cómo grafico? Igual que en cartesiana, simplemente buscando los puntos. Menos 1, 3, 4, menos 2. Trazo la línea. Y eso es todo. Aquí hay un ejemplo más, por si a alguien le quedó alguna duda. Ahora nos dice, utilizando determinantes, se encuentra la ecuación de la recta que pasa por los puntos 0, menos 2 y 2, 0. Recuerden, la determinantes no se mueve XY, 1, 1, 1. O sea, esta parte no se mueve, simplemente pongo 0 menos 2 y 2,0. Y empiezo a resolver. Empiezo por la X. Elimino vertical, elimino horizontal, me quedan estos 4 datos. Menos 2 por 1, menos 2, menos de la fórmula, 0 por 1, 0. Más, vamos con la Y. Nuevamente, aquí voy a agregar lo que hice en la anterior, 0 y 2. Aquí al ladito los voy a poner para el momento en que hago la Y. Elimino horizontal, elimino vertical, aquí me quedan mis 4 datos, 1 por 2, 2, menos de la fórmula, 1 por 0, 0. Más 1, acuérdense que en esta parte, antes de los datos principales, siempre va más. Entonces, más 1, abro paréntesis, y ahora 0 por 0, 0, menos de la fórmula. 2 por menos 2, menos 4. Empiezo resolviendo. Menos 2 menos 0, menos 2. 2 menos 0, 2. Menos por menos, más. 0 más 4, 4. Realizo las multiplicaciones. Menos 2 por x, menos 2x, 2 por y, 2y, 1 por 4, 4. Todo tiene mitad. Este tendría cuarta, pero pues como estos dos no tienen cuarta, entonces no se puede sacar cuarta. Nos quedamos simplemente con mitad. Pero aquí, si se dan cuenta, se divide entre menos 2. ¿Por qué? Porque una de las características que les di para la ecuación de la recta es que vamos a buscar que mi x sea positiva. Y aquí ya me había dado cuenta que mi x era negativa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de signo. Y para cambiar de signo, pues tengo que multiplicar todo por menos. Por eso es que aquí hice esos dos procedimientos. Reducir al dividir entre 2 y cambiar el signo al dividir entre menos 2. Entonces divido. Menos 2 entre menos 2, 1 por x, x. Más 2 entre menos 2, menos 1 por y, menos y. 4 entre menos 2, eso nos da menos 2. Menos 2 igual a 0. Y esta es mi ecuación de la recta, la cual voy a graficar. Primer punto, 0 en x, menos 2 en y. Este es mi punto 1 y el punto 2 se localiza en 2 en x, 0 en y. Los trazo. Estos puntos que nos habían dado se podían resolver por general, se puede resolver por determinantes, por cartesiana, que ya la vimos, también se puede resolver por simétrica y también se puede resolver por general, que en un momento les voy a explicar. Pero entonces el procedimiento no es difícil, simplemente hay que verlo como ciertos pasos que hay que cumplir. Y por eso les puse aquí estos dos datos en rojo que indican esos numeritos que van a permitir que todo el proceso sea repetitivo, o sea que siempre forme la X de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Acordándose que cuando ya vaya con la X de abajo hacia arriba, ahí sí siempre va a ir un signo menos. Mis datos principales siempre van a ser XY1. XY1. Bueno, ese es el primer tema. Vamos con el segundo tema, que es la forma general. Esta forma general tiene mucha relación con lo mismo que vieron hace 2 semestres en sistema de ecuaciones, que es resolverla pues,
la forma que yo encontré era por medio de reducción. Son muchos pasos, pero ya van a notar que no es nada complicado. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que mi ecuación va a estar formado por va a quedar de la forma ax más by más c, que muchos en su investigación de recta esta fórmula la encontraron. Entonces, aquí tengo condiciones que, nos dice, donde a, b y c son números reales, a y b no pueden ser simultáneamente igual a 0. La gráfica de la ecuación es una línea recta y existen 3 casos. Cuando a vale 0, pero b es diferente a 0, entonces, como esto se va a hacer 0, solo me va a quedar by más c igual a 0. Ahora, en este caso, cuando, y este tipo de línea va a ser paralela al eje X, si estuviera de esta forma. Segundo caso, cuando A es diferente a 0 y B es igual a 0, entonces como B se va a hacer igual a 0, solo nos queda AX más C igual a 0 y esta va a ser una línea paralela al eje Y, vertical. Y en la última es en aquella en donde tanto A como B son distintas a 0, o sea, ahí sí tenemos completo todo, sería AX más BY más C igual a 0. En este caso, ya tenemos una pendiente y ya tenemos una ordenada al origen. Por lo tanto, ya estamos hablando de una línea diagonal, o sea, no va a ser paralela a ninguno de los ejes. Pero bueno, esta es simple explicación de cómo, de qué manera está formada nuestra ecuación. Si nosotros vemos que no tiene elemento en X, entonces eso nos dice que va a ser una línea horizontal. Si no tiene elemento en Y, eso nos dice que va a ser línea vertical. Y si tiene elemento tanto X como Y, eso indica que va a ser una línea diagonal. A ver, aquí hubo un problemita. Bueno, ahorita lo resolvemos. Les voy a explicar la forma normal. Lo que pasa es que faltó aquí la explicación de un ejemplo de forma general. Entonces nos vamos a pasar a la forma normal. En la forma normal es la que nos indica, dice, sea el segmento OP1 el parámetro de la longitud positiva P y uno de sus extremos O, siempre en el origen, y sea W el ángulo positivo engendrado por el radio vector o P1 al girar alrededor del origen en sentido contrario a las manecillas del reloj, tal que W es mayor o igual que 0 y menor o igual que 180. O sea, en este caso de la forma normal, se supone que estoy trabajando con esta línea, esta recta. Entonces, W va a ser el ángulo que forma una perpendicular a esa recta, pero que toca el origen. Entonces, eso es W. Y aquí se los marqué. W, W. Si estuviera de esta forma, entonces esto sería W. Y si estuviera de esta forma, pues todo esto que está en verde sería W. Ese es el ángulo llamado W. Y P es una longitud, o sea, una distancia. La distancia que hay de este punto a esto, de este punto a esto, de este punto a esto y de este punto a esta recta. Esos son los dos elementos que nos van a estar dando. Entonces, para este caso vamos a estar hablando de dos cosas muy sencillitas, que sería, primero, haya la ecuación de la recta de la forma normal siendo W 30 y P 5. En este caso, cuando hablamos de seno de 30 grados y coseno de 30 grados, que es lo que nos pide la fórmula, es X coseno de W y Y seno de W menos P.
lo ideal sería que ustedes lo trabajaran en fracciones, pero no todas las calculadoras lo convierten a fracción. Entonces, si su calculadora les permitiera hacer eso, lo que ustedes harían sería poner primero sin de seno de 30 grados. A la hora de darle igual, a la mayoría les va a aparecer 0.5. A algunos les va a aparecer un medio. Lo correcto sería trabajar con un medio para así buscar eliminar esa fracción. Pero pues no todas las calculadoras lo permiten. Entonces busquen ustedes la función, a ver si en su calculadora pueden hacer esa modificación de ir convirtiendo a fracciones. Y entonces el seno de 30 grados estaríamos hablando de un medio de y, y al hablar de coseno de 30 grados, el resultado en decimales nos da 0.8660. A la hora de pasarlo a fracción, esos son raíz de 3 entre 2. Raíz de 3 entre 2. Y eso es lo único que sustituye. Raíz de 3 entre 2, x, que eso es coseno de w. Esto es lo que estamos sustituyendo, más y, seno de w, que en este caso w es el ángulo, entonces sería un medio de y, menos p. Como nos dice que p vale 5, entonces menos 5. Y así vamos a dejar en este caso las ecuaciones. Se podría quitar la fracción multiplicando todo por 2. Entonces aquí nos quedaría raíz cuadrada de 3x más y menos 15. Y ahí por lo menos ya quitamos la fracción. Pero eso se puede aplicar únicamente cuando convertimos a fracción. Si su calculadora no les permite hacer ese cambio, pues les va a ser muy complicado hacer esa transformación. Entonces, esta formulita es muy sencilla. Y pues como la de general no trajo ejemplo, la general la vamos a dejar para la siguiente semana. Y esta semana vamos a ver este último temita, que es distancia de un punto a la recta. Esta actividad está muy sencilla. Bueno, es una fórmula que nos complementa precisamente el tema anterior. Si recuerdan, P era la distancia que había del origen a la recta. Entonces aquí va a ser de cualquier punto a la recta, la distancia que existe. ¿Cómo se obtiene? Con esta fórmula. Nosotros, a la hora de que nos dan un punto, ese punto tiene x1 y y1. Y a la hora de darnos una ecuación de una recta, pues tenemos a x más b y más c. Entonces, primero vamos a obtener el resultado de esta distancia utilizando esta fórmula. Ax más by más c entre raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Y aquí hay un ejemplo. Nos dice, calcula la distancia del punto 5,2, o sea, aquí nos está dando x1, y1, y a la hora de darnos esto, 2x más 3y más c, nos está dando a x más by, la b mayúsculas, más by más c igual a 0. Lo voy a poner acá arriba para que no tengamos ninguna confusión. Entonces, a la hora de ir sustituyendo, primero voy a sustituir a. ¿Cuánto vale a? Pues es el numerito que acompaña a la x. En este caso, 2. 2 por 5. Más, ahora, b, que b valdría 3. 3. ¿Por cuánto voy a multiplicar la b? Por y1. ¿Cuánto valía y1? 2. 2. Aquí el 5, pues era el valor de x1. Más c. C, en este caso, vale menos 6. Siempre deben de fijarse de traer los signos. Menos 6. Entre
raíz cuadrada, a cuadrada, a valía 2, 2 al cuadrado, más b cuadrada. B vale 3, 3 al cuadrado. Ahora sigue pura aritmética. 2 por 5, 10, 3 por 2, 6, más por menos, menos 6. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9. 10 más 6, 16. 16 menos 6, 10. 4 más 9 es igual a 13. Ahora ahí es 10 entre raíz cuadrada de 13. En este caso, el resultado nos debería de dar, aquí no le puse resultado, se lo vamos a agregar. Esto es igual a 2.7735. Vamos a tomarlo con 4 decimales. Y de esta forma terminamos. Bueno, en este caso hice una pequeña variación de acuerdo al material que les envié. Entonces, para que ustedes no necesiten más material, por eso avanzamos otro tema distinto. Vamos a trabajar con 3 ejercicios que van a ser los ejemplos de determinantes. En general lo vamos a saltar. Vamos a trabajar con los ejemplos de forma normal. Recuerden que si ustedes pueden trabajarlo en fracciones, mejor. Si no, no hay problema, pero copien 4 decimales. Y vamos a trabajar con distancia punto a la recta. O sea, en la página 12, ustedes estarían trabajando con, sería con determinantes, o sea, ejercicio 6. Este nos lo vamos a saltar tantito, el de la forma general. Vamos a pasarnos a este, que es el de las ecuaciones de las rectas en forma normal. Se van a resolver 6, 8. Y en el, ¿cómo se llama? En lo que yo les doy, que es el guión didáctico, ahí les voy a dejar. Porque la forma general es como que la forma que más confunde porque es un procedimiento un poquito largo. Entonces mejor ese lo trabajamos solito la siguiente semana y con eso damos por terminado el segundo parcial. O sea, ya empezaríamos a trabajar con la evaluación del segundo parcial. Entonces, ahorita entonces van a trabajar con determinantes, forma normal y distancia entre un punto y una recta. Entonces, que tengan una excelente semana. Nos vemos pronto. Hasta luego. Y acuérdense, por favor, de ir desglosando sus actividades. No traten de aprender todo un solo día. Vamos por partes. Que tengan bonito día. Hasta luego.